Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta segunda sesión de Diálogos para la Acción 2022. En esta oportunidad, el título que nos convoca es Gestionar la reforma IVA y modelos societarios, donde continuaremos abordando los cambios que nos están afectando como oficina de arquitectura, haciéndonos cargo en esta oportunidad de la preocupación de nuestros asociados en relación con los cambios que plantea la futura reforma tributaria. Con este objetivo, invitamos hoy día al abogado Matías Pascuali, quien tiene la experiencia profesional tanto en el sector privado, asesorando empresas y personas naturales en temas tributarios y corporativos, como sector público, donde trabajó en el Servicio de Impuesto Interno, lo que se suma a su labor docente en temas tributarios y corporativos. Sus áreas de especialización son Derecho Tributario, Gobiernos Corporativos y Derecho Financiero, y sus líneas de investigación son Regulación Financiera y Teoría de los Gobiernos Corporativos. Desde la OA vemos la importancia de habilitar instancias de colaboración e intercambio de ideas como esta, que permitan debatir y concluir sobre acciones concretas que faciliten los cambios y procesos de adaptación de nuestras oficinas. Bienvenido, Matías. Muchas gracias por tu tiempo y quedamos atentos a tu importante charla. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias por la invitación para hablar de este tema. Un tema que es súper relevante, sobre todo para ustedes, servicios profesionales, para ustedes, para nosotros los abogados, para los contadores. Está re complicado el asunto en el sentido de los servicios profesionales porque le empezaron a meter mano, y les voy a compartir una presentación para contarles un poco de qué es lo que está pasando. Como señalaba Martín, hay un proyecto de reforma tributaria que está en este momento, acaba de ingresar al Senado, pero este tema de la modificación del IVA en los servicios profesionales, esto ya no es proyecto, esto ya es ley. Esto estaba dentro de la reforma tributaria del gobierno anterior, en que se creó la pensión única garantizada y se establecían ciertos elementos tributarios de recaudación para efectos de financiar la pensión única garantizada. Y por lo tanto, esto ya es ley, que no ha entrado en vigencia, entra en vigencia a partir del 1 de enero del próximo año, pero ya es ley. Así que aquí ya no estamos hablando de un proyecto, estamos hablando de una ley vigente, publicada. Así que por lo tanto, esto no es un quizás, esto es un es. Y es así y va a empezar a regir. Entonces aquí yo les quiero dar un pincelazo de qué es lo que cambió, cuáles son las nuevas normas, y darles algunas recomendaciones, y para eso yo creo que lo más fácil es que conversemos, ustedes nos hagan preguntas y vayamos contestando esas preguntas para que les queden claros ciertos planes de acción que ustedes tienen que tomar como servicios profesionales. Bueno, un poco la situación actual, antes de que entre a regir esta reforma, tenemos que los servicios profesionales prestados por personas naturales tributan básicamente de dos formas. Tributan en impuesto a la renta por las utilidades. Y en este sentido, pueden tributar en segunda categoría de trabajadores independientes, y puede hacerlo de dos formas. Puede ser como trabajador independiente, persona natural individual, o como sociedades profesionales. ¿Ya? Sociedades profesionales que tributan en segunda categoría. Y también puede pasar que sean sociedades profesionales o sociedades que prestan servicios profesionales que tributen en primera categoría. ¿Ya? Y hasta ahí llegaba el tema tributario. Porque en materia de IVA, hasta el día de hoy, los servicios profesionales no son un hecho grabado. No es que haya una exención, no es que no paguen por algún motivo específico, sino que no están dentro del hecho imponible servicio en materia de IVA. ¿Y por qué? Porque cuando la ley, el decreto ley 825 sobre IVA, define cuáles son los servicios gravados, hace referencia a la ley de la renta y dice que serán de aquellos servicios que están considerados en la ley de la renta dentro de los números del artículo 20, números 3 y 4. Entonces, básicamente, los servicios que son gravados son aquellos que se prestan en la actividad del comercio, la industria, las actividades extractivas, las actividades de intermediación.
no están considerados servicios profesionales. Por lo tanto, si yo presto un servicio profesional, ese servicio profesional, la utilidad que yo genere, voy a pagar impuesto a la renta, pero no va a estar grabada con IVA. ¿Qué pasa a partir del 1 de enero del 2023? A partir del 1 de enero del 2023 va a entrar en vigencia una reforma tributaria que elimina esta referencia al artículo 20, número 3 y 4. Y por lo tanto, se entiende que van a estar grabados con IVA todos los servicios. ¿Qué es un servicio? Es una actividad o una prestación que se hace en favor de otro y por la cual este otro paga una remuneración. Por lo tanto, es súper amplio. Cualquier cosa, cualquier actividad física, intelectual, que yo preste para otra persona y esa persona me pague, va a ser considerado un servicio. Y como no tiene esta norma que solamente grava los servicios de la industria, del comercio, de las actividades extractivas o las actividades de intermediación, todos los servicios están grabados a menos que haya una exención. Básicamente lo que hizo esta norma es gravar los servicios prestados por personas naturales, más que por personas naturales, prestados por profesionales, los servicios profesionales, a menos que haya una exención. Y se estableció una exención, ¿ya? Se las leo. Se entenderán exentos, para estos efectos, se entenderán exentos aquellos servicios prestados por personas naturales o por sociedades profesionales, ¿ya? Sociedades profesionales es un concepto que está en la ley, pero no se define. Entonces, si yo presto un servicio profesional como persona natural, es decir, doy boleta con el RUT de la persona natural, no va a estar grabado con IVA. Si presto un servicio a través de una sociedad profesional, que no está definida, pero utilizo el concepto de sociedad profesional, tampoco va a estar grabado. Si presto un servicio a través de una sociedad que no caiga dentro del concepto de sociedad profesional, sí va a estar grabada. Entonces, hasta ahí, sencillo. Soy persona natural, soy una sociedad profesional, soy una sociedad que presta servicios de arquitecto, sí, debiera ser una sociedad profesional y no está grabada. Y ahí está el tema. Como la ley no define qué se entiende por sociedades profesionales, tenemos que ir a una interpretación del servicio de impuestos internos. Y ahí está el problema, porque el servicio de impuestos internos definió qué se entiende por sociedades profesionales en la circular 21 del 91. Y dijo que para ser sociedad profesional de aquellos que en este caso no va a estar grabado con IVA, tiene que ser una sociedad de personas, integrada solo por personas naturales, y tener actividades de prestación de servicios profesionales únicamente. Y aquí surge el problema. La mayoría de los profesionales, desde un tiempo a esta parte, hemos ocupado un tipo societario, que es el tipo societario de las SPA. ¿Por qué hemos ocupado ese tipo societario que ha reemplazado en gran medida a las sociedades de responsabilidad limitada? Hasta hace 10 años, casi todas las sociedades profesionales eran sociedades de responsabilidad limitada. Pero se creó este tema de las sociedades por acciones porque es un tipo societario mucho más sencillo y permite cosas que no permite la sociedad de responsabilidad limitada. Por ejemplo, permite tener una sociedad con un solo socio. Entonces, muchas veces, muchos profesionales, arquitectos, contadores, abogados, constituían una sociedad por acciones con una sola persona para efectos de que las utilidades en materia de impuesto a la renta, mantener las utilidades en la sociedad y no gravarse con impuestos inmediatamente, sino cuando yo retirara las utilidades, ¿cierto? Esa es la típica planificación tributaria que tenemos los profesionales. Bueno, esas sociedades por acciones con esta reforma nos entran a complicar el asunto. ¿Por qué? Porque según la definición que nos da el Servicio de Impuestos Internos de Sociedades Profesionales, esas SPA no son consideradas sociedades profesionales, porque las SPA, y aquí voy un poco hacia atrás, de los tipos societarios hay dos grandes familias de sociedades. Las sociedades de personas y las sociedades de capitales, ¿no? Las sociedades de personas son aquellas que se forman en relación a la persona de los socios. Lo importante es la persona con quien yo quiero hacer sociedad.
Y estas sociedades de personas, que la típica es la sociedad responsabilidad limitada, tienen ciertas características. Por ejemplo, yo no puedo hacer entrar un nuevo socio a la sociedad sin que todos estén de acuerdo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se modifican de consumo por todos los socios y a través de una escritura pública que modifica los estatutos. Por otro lado, tenemos la sociedad de capitales. La típica sociedad de capitales es la sociedad anónima. Y en la sociedad de capitales da lo mismo quién es la persona del socio. Lo que importa es el capital aportado para la sociedad. Es un capital destinado a un fin, que es la empresa, que es el negocio. En estos casos, y según nuestra legislación, y el Servicio de Impuestos Internos ha entendido que la SPA es una sociedad de capitales, y por lo tanto no calzaría dentro del concepto de sociedades de personas. Entonces ahí tenemos un problema. Los que estamos constituidos como profesión a veces es bueno cobrar con IVA, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero, ¿qué pasa con los que ya están constituidos como sociedades por acción? El gran problema de los que están constituidos como sociedad por acciones es que no es llegar y hacer una transformación. Y aquí hay otro elemento, que es otro pelo que le cae a la sopa, que es que nuestra ley tributaria existe un concepto que es el concepto de elusión tributaria, ¿ya? Y se los voy a explicar con unos ejemplos porque es algo bien técnico y algo bien difícil de entender. Hay ciertas estructuras tributarias que nos permiten rebajar la carga tributaria de alguna forma, nos permiten pagar menos impuestos, ¿cierto? Yo hago planificaciones tributarias, yo hago estructuras destinadas a pagar menos impuestos. Bueno, estas estructuras pueden caer dentro de ciertas categorías, y hay 3 categorías importantes, que es la evasión tributaria, el no pagar un impuesto, el realizar conductas dolosas destinadas a no pagar un impuesto, que generalmente son un delito. La planificación tributaria, que es lícita, y es totalmente lícita, y que consiste en, entre las distintas alternativas lícitas que tengo para realizar una operación, elegir la alternativa que me genera una menor carga tributaria. Y esa es la planificación tributaria. Y en el medio hay una conducta que es la elusión tributaria, que la elusión tributaria consiste en, actuando dentro de la ley, yo actúo en fraude a la ley, mediante operaciones no reales tendientes a quebrar el espíritu de la norma. Esto suena medio técnico, medio raro, pero les voy a poner un ejemplo que les va a clarificar qué conducta es cada una. Imagínense que se establece una ley en que dice que las personas casadas van a poder deducir ciertos gastos o van a tener algún beneficio tributario. Y yo soy una persona que no está casada y que quiero acceder a ese beneficio tributario. La evasión tributaria, que es un delito, consiste básicamente, por ejemplo, en falsificar un certificado de matrimonio, y con ese certificado de matrimonio falsificado, yo voy y solicito la aplicación de un beneficio. Es un delito, son conductas dolosas destinadas a obtener el beneficio. La elusión tributaria es un acto lícito. En este caso, imagínense que yo escucho esta noticia de que va a haber un beneficio tributario para los casados, le toco la puerta a mi vecina, a la cual no conozco, y le digo, vecina, ¿usted está casada? No. ¿Le gustaría obtener un beneficio tributario? Sí. Casémonos para obtener ambos un beneficio tributario. No existe un acto real, sino que existe un acto simulado, que es lícito, porque nadie me prohíbe casarme, es un acto, pero es un acto simulado, es un acto que no tiene sustancia, es un acto que no existe en la realidad, y que lo celebro con la única intención de obtener un beneficio tributario. En la ley tributaria se habla de que en esos actos no hay una legítima razón de negocios distinta al beneficio tributario. Y el último caso es la planificación tributaria. Imagínense que yo tengo mi polola de 20 años, que no estamos casados, y yo le digo,
vieja, ¿por qué no nos casamos para obtener el beneficio tributario? Somos una pareja real, hay sustancia. Lo que pasa es que no habíamos elegido el camino de casarnos. Bueno, elegimos el camino de casarnos porque somos una pareja, pero además, como agregado, voy a obtener un beneficio tributario. Eso es la planificación tributaria. Yo realizo un acto que es real, que tiene sustancia, pero que además tiene una consecuencia de generarme un beneficio tributario. ¿Por qué les hablo de esto? Porque ustedes me podrían decir, bueno, ¿y qué tanto? Yo tengo una SPA, me transformo en una sociedad de responsabilidad limitada. Y listo, ni un problema. No, porque el acto de transformación es un contrato, es un acto jurídico destinado a transformar una sociedad de SPA a sociedad de responsabilidad limitada. ¿Cuál es el motivo por el cual yo estoy haciendo esta transformación? Básicamente, yo estoy haciendo esta transformación porque si me mantengo como SPA, tengo que pagar IVA, y si me transformo, no tengo que pagar IVA. La única finalidad de ese acto de transformación es obtener una ventaja tributaria, es pagar menos impuestos. Y por lo tanto, el Servicio de Impuestos Internos ha dicho que ese acto de transformación podría caer dentro del concepto de elusión tributaria. Y podrían fiscalizarte y decirte que ese acto no es real y no considera. Entonces tenemos un problema. Tenemos una sociedad, una SPA. El 1 de enero, si yo presto servicios a través de la SPA, voy a tener que pagar con IVA. Y no puedo transformar la sociedad. Hay que tomar medidas, y existen medidas que se pueden tomar. Eso es un poco lo que va a pasar a partir del 1 de enero. Ustedes como profesionales tienen que tomar algún tipo de medida. Lo primero que les puedo decir es que a veces no es tan malo el pagar IVA. ¿De qué va a depender que sea malo el pagar IVA? Va a depender de a quién le presto el servicio. Porque, y aquí vamos un poco atrás, el IVA es un impuesto que es un impuesto muy complejo, que tiene una estructura en que como impuesto dentro de una cadena productiva es un impuesto que solo grava finalmente al consumidor final, económicamente, solo grava económicamente al consumidor final. Pero cuando yo hago una venta o presto un servicio dentro de una cadena productiva, es decir, por ejemplo, entre un fabricante y un distribuidor, entre ellos, si bien hay obligaciones tributarias al IVA, existen mecanismos que hacen que para ellos el impuesto es neutro. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense que yo soy un distribuidor de tazones. Entonces yo voy y le compro tazones al fabricante. Se los compro más IVA, ¿cierto? Estoy pagando IVA. No es solo el tazón, sino que estoy pagando el tazón más IVA. Pero después esos tazones yo los vendo, ¿cierto? Y los vendo con IVA. ¿Qué es lo importante acá? Que yo, cuando vendo el tazón con IVA, tengo la obligación de ese IVA tomarlo, cobrarle más al cliente que me está comprando y enterarlo en arcas fiscales. Pero yo, ese IVA que cobre, lo voy a compensar con el IVA que pagué, y por lo tanto yo recupero el IVA que pagué. ¿Por qué? Porque la idea del IVA es que el peso económico del impuesto, no jurídico y no administrativo, sino que económico, solo caiga en el consumidor final. Entonces, en el caso de ustedes a veces le prestan servicios a consumidores finales, pero a veces le prestan servicios a personas que están dentro de una cadena productiva. Por ejemplo, si ustedes diseñan una oficina para una empresa. En ese caso, la empresa podría ser preferible para esa empresa pagar con IVA, porque va a generar lo que se llama crédito fiscal. Entonces, ¿qué estamos recomendando nosotros? Si es que se puede, que los que prestan servicios profesionales funcionen con dos sociedades. Tengan una sociedad, que es la sociedad, los que ya están con SPA, que mantengan la
sociedad, la SPA de IVA, a personas que están en esta cadena productiva del impuesto. Porque a estas personas, si se les cobra con IVA, ellos ese IVA lo van a recuperar. Y para ellos es neutro. Y por lo tanto, que yo le cobre algo más IVA no tiene ninguna relevancia. Y después tenga otra sociedad, que sea una sociedad de responsabilidad limitada, es decir, que cumpla los requisitos que le mostré recién, que son estos: sociedad de personas integradas solo por personas naturales y que tengan actividades de prestación de servicios profesionales únicamente, y que con eso yo le facture a mis clientes que son contribuyentes finales, a la persona que me está pidiendo que le preste un servicio de arquitectura para diseñar una casa en que van a vivir. Porque esto tiene dos grandes beneficios. Uno, que, como les dije, para los clientes que son contribuyentes de IVA, es beneficioso pagar con IVA, porque ellos pueden recuperarlo. Y otro es que con esto les permite a ustedes recuperar los créditos fiscales que ustedes tienen por las cosas que ustedes pagan. Materiales, compra de camionetas, hay un montón de cosas que ustedes como empresas compran con IVA, y hasta el día de hoy en que los servicios profesionales no estaban grabados, ustedes ese IVA pagado lo perdían. En el fondo ustedes eran consumidores finales. A partir de esta reforma, ustedes podrían transformarse eventualmente en contribuyentes de IVA y por lo tanto entran a esta cadena de recuperación de créditos y débitos fiscales. Entonces, por lo tanto, a los que prestan servicios profesionales, en principio, hay que analizar los casos uno a uno. Hay ciertas características distintas, hay que revisar. Pero en grandes recomendaciones, les estamos recomendando que tengan dos sociedades. Una para prestar servicios a personas que son consumidores finales, que esa tiene que ser una sociedad profesional. Y otra sociedad, que sea una sociedad SPA, que no sea considerada como sociedad profesional, que le preste servicio a los clientes que son contribuyentes de ellos. No sé si quieren hacer preguntas o pasamos al segundo tópico. No sé, Martín, si vemos un par de preguntas o hablamos de la reforma que viene, que es la segunda parte que me habían pedido comentar. No hay preguntas aún en el chat. No hay preguntas en el chat. Pero ahora alguien dice que va a hacer una pregunta. Yo también quisiera preguntar, Martín, Ignacio Hernández. Consulta. Abramos las cámaras, entonces, abramos los micrófonos y contestemos un par de preguntas. Ya, hay una pregunta que está aquí en el chat que yo partiría con esa, de Julio Poblete. Dice, ¿qué pasa con las sociedades de personas? ¿Aplica retención tipo boleta? Las sociedades de personas funcionan al igual que las personas naturales y por lo tanto ellos emiten boletas. Las sociedades, es que todo eso va a depender si es contribuyente de impuesto de segunda categoría, trabajador dependiente, sociedades profesionales, o contribuyente de primera categoría, que eso es IVA, o sea, eso es renta, eso no es IVA. Eso no tiene relación con el IVA. Eso tiene relación con yo como sociedad profesional o que presta servicios profesionales, yo puedo elegir si es que soy contribuyente de segunda categoría de trabajador independiente y por lo tanto pago impuestos de segunda categoría y no tengo deducción de gastos efectivos y deduzco gastos presuntos, que en ese caso emito boleta de honorario, o si soy contribuyente de primera categoría. Y si soy contribuyente de primera categoría, mis rentas se van a declarar según las normas de primera categoría y tengo deducción de gastos efectivos. Y en ese caso, tengo que emitir una factura exenta o afecta, dependiendo si está grabada con IVA o no está grabada con IVA. No, debo hacer la pregunta verbal, pero eso implica, por lo tanto, que si yo tengo una sociedad de personas para prestación de servicios, como tú indicabas, yo voy a poder seguir facturando exento. Yo lo que entendía es que te van a migrar a una boleta de honorarios suscrita al régimen de primera categoría. Sí, es que ahora el documento va a ser distinto, porque ahora como se ensució todo esto con el IVA de los servicios profesionales, ya no va a ser, eso era la situación hasta antes de la reforma, ya no vas a emitir una factura exenta, sino que vas a emitir una boleta de honorarios según primera categoría. Pero eso es un tema administrativo que es diferente el nombre del documento, pero finalmente el documento va a ser el mismo.
Pero por lo tanto me van a aplicar el 12,25 de retención, tal cual como si fuera un empleado de libre ejercicio, o sea, un profesional de libre ejercicio. El 12,5 de retención sí, pero eso es adelanto impuesto. Acuérdate que si tú eres de primera categoría también tienes que hacer PPM. Sí, claro. Pero es distinto, es mucho menor, pues no es el 12 y tanto, ¿cachai? Sí, que ese es el problema. Depende del tramo del impuesto y cuánto hayan sido tus ventas en el año anterior. Porque el PPM puede ir del 0,5 hasta casi el 20%, dependiendo de cuáles han sido tus ventas. Ok. En este caso va a ser, y ojo, va a ser 17,5, pero el próximo año sube. Todo esto va a llegar a ser hasta casi un 18% la retención. Ok, muchas gracias. ¿Sí? Ignacio Hernández tiene la mano levantada, le damos la palabra. Matías, las sociedades profesionales, si yo tengo una sociedad, una SA en este caso, pero podría ser una SPA igual, ¿ya? ¿Sí? Quiero crear un espejo para estos fines que tú estás describiendo, para clientes que no son usuarios de IVA. Sí. Los porcentajes en una sociedad profesional, ¿se pueden asignar arbitrariamente o ya por ser profesional, si hay 5 socios, son 5 partes iguales? No. Tú puedes, mientras todos sean personas naturales, ¿Ya? y hay un cuarto requisito que no está expreso, pero el Servicio de Impuestos Internos lo ha interpretado así, es que todos los socios también tienen que tener una profesión o dedicarse a algo relativo con el servicio profesional que presta la empresa. Sí. Por ejemplo, servicio arquitectos pueden ser arquitectos, calculistas, ingenieros, pero da lo mismo la participación. Da lo mismo Ya. la participación, ahí es importante, la participación va a tener relación con el aporte de capital que tú hagas. Pero no hay ninguna, puedo hacer 90, 5 y 5, por ejemplo, sin ningún problema. Ya. Y esa sociedad puede, por supuesto, contratar otras especialidades, los Sí, contadores, absolutamente. abogados y otras que son Sí, afines absolutamente. a la gestión. Claro, Oye, pero si es la sociedad de profesionales, eso que contrate va a tener un régimen distinto en la deducción como gasto. Y ahí hay un tema. ¿Por qué? Porque la sociedad de profesionales, si tributa en segunda categoría, no puede deducir gastos efectivos. Entonces ahí tú vas a tener que ver si tu matriz de gastos es más o menos de un 30% del 30% que es los gastos presuntos. Porque si es más de un 30% que son los gastos presuntos, a ti te conviene encauzar todos esos gastos a la sociedad que no es sociedad profesional, a la sociedad de capitales. Porque ahí tú vas a poder deducir gastos efectivos. Ya. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Oye, y la elusión, si yo tengo un mismo cliente que históricamente, no sé por qué, digamos que, oye, no, yo IVA tengo un exceso acumulado de no sé cuántos años, ¿ya? Caería en la figura de ilusión si le facturo al mismo cliente el mismo servicio desde una profesional que claramente cambié de... Claro. Eso sería elusivo, ¿o no? Claro, porque para evitar esa ilusión, para que sea todo según regla, yo dentro de los estatutos de la sociedad, yo le pondría una cláusula que diría que le presta servicios a contribuyentes de IVA o no le presta servicios a contribuyentes de IVA, para darle mayor realidad y menor posibilidad de que el Servicio de Impuestos Internos me diga, oiga, usted tiene dos sociedades y está eligiendo si le presta uno o le presta otro. Yo puedo, dentro del objeto social, decir que mi objetivo es prestarle servicios a contribuyentes finales o a personas naturales. O puedo decir, dentro de mi objetivo está prestarle servicios a contribuyentes de IVA. Perfecto, gracias, Pero Matías. eso está en el límite, está súper en el límite eso. Sí, no lo pienso hacer, pero Sí. me lo habían recomendado y yo salí arrancando de esa figura. Sí. No quiero el servicio en mi oficina. Exactamente. Al servicio no hay que abrirle ni siquiera la ventana porque se meten hasta la cocina. Exacto. Matías, voy a ir en forma alternada leyendo algunas de las preguntas del chat y después dándole el micrófono a quienes han levantado la mano. La había levantado Gonzalo Mardones, que la había levantado físicamente. Después está Alfredo Massman y después Patricio Morelli. Pues así que se orden ya. Perfecto. José Luis Gaete pregunta, si uno tiene su empresa como limitada, ¿conviene igual tener dos sociedades, la otra como SPA, o ya es mejor quedarse solo con la limitada? Es que esa es una decisión de negocio en el sentido de que si uno ve esto como oportunidad de que si es que le presta servicios tanto a personas que son consumidores finales o contribuyentes de IVA,
puede ser una opción tener las dos sociedades, porque muchas veces a los contribuyentes que son, a los clientes que son contribuyentes van a preferir que le facturen con IVA. Porque si es que viene una empresa y yo le presto un servicio que no es con IVA, salgo de la esfera del IVA. Y muchas veces a las empresas les interesa que todos sus servicios estén grabados con IVA para generar crédito fiscal. Perfecto. Entonces puede ser una oportunidad esto. Aparte de todo el tema de materia de impuesto a la renta, que lo comenté al pasar, pero hay una diferencia entre la deducción de gastos. Yo, cuando soy sociedad, en este caso no soy sociedad profesional, yo puedo deducir gastos efectivos. Cosa que, oportunidad que no tengo si es que soy una sociedad profesional según las normas del servicio. Perfecto. Gonzalo, ¿tú querías hacer una pregunta? Gracias, Martín. Gracias, Matías también. Yo tengo una duda, y pido disculpas porque si se habló, llegué tarde, no alcancé a entrar a la hora, pero te entendí, Matías, que tú lo encontrabas, que esto de alguna manera de poder entrar y ser afectado. Yo entiendo que esto a partir de enero del 23, ¿no? 1 de enero del 2023, sí. Claro. No me queda claro por qué, porque yo creo que esto nos afecta y nos afecta negativamente. Porque los talleres de arquitectura no tenemos IVA y por tanto el honorario va a subir en el IVA y vamos a tener que entrar a compensar. Los horarios en Chile en general son muy bajos, los horarios de arquitectura, el horario de arquitectura en el mundo, bajísimo y muy competitivo, por tanto esto nos va a afectar y va a subir. No entiendo por qué, si nos puede explicar por qué tú dices que va a ser bueno, digamos. Que yo no digo que va a ser bueno, sino que te puede abrir una oportunidad de negocio, en el sentido de que esto es una norma, sí o sí. Sí. Hasta el momento, los servicios profesionales no tenían la posibilidad de estar grabados con IVA. Pero hay ciertos clientes que para ellos el IVA es neutro, porque ellos lo recuperan. Yo entiendo que a las inmobiliarias que atendemos los arquitectos no las va a afectar, porque ellos están afectados a IVA, por tanto van a descontar IVA, y a nosotros nos va a dar lo mismo. ¿Estoy bien o no? Pero piensa si le diseñan una oficina a una empresa, a una farmacia, a una cadena de farmacia. Ahí está complicado, porque si tú no estás afecto a IVA, o a una persona que le haces tú una casa, ahí va a encarecer. Es que a una persona que tú le haces una casa, esa persona es consumidor final, y esa persona no tiene cómo recuperar el IVA. ¿Ya? Por tanto, los horarios más caros y no nos conviene. Exactamente. Y por eso digo que lo que se está recomendando es dividir la estructura societaria de las empresas. ¿Por qué? Porque si tú le prestas, por ejemplo, a ti te llama Cruz Verde y dice, quiero que me diseñe las oficinas corporativas. Si tú ese servicio que prestas, lo prestas con IVA, el IVA para las farmacias Cruz Verdes es neutro. Claro. ¿Por qué? Porque ellos lo recuperan con sus créditos fiscales y sus débitos fiscales. El IVA es un impuesto que es neutro para toda la cadena productiva excepto el consumidor final. Entonces, ¿a quién le va a pegar? Al que le presta servicios solamente a personas naturales o empresas que no son contribuyentes de IVA y que son solo consumidores finales. Por eso digo que aquí se abre una especie de oportunidad, porque si es que tú abres y tienes dos sociedades, una que calce dentro de la excepción, porque hay una excepción. La ley dice que no van a estar grabadas con IVA los servicios prestados por personas naturales o por sociedades profesionales. Si yo estoy constituido como sociedad profesional y yo le presto un servicio a una persona o consumidor final, va a estar sin IVA. Pero si yo ya estoy constituido como una sociedad de capitales o una SPA y mantengo una SPA y le presto un servicio a un contribuyente de IVA, ese contribuyente de IVA, el 20% que yo le cobro por sobre los honorarios, no le va a producir ningún efecto porque él lo va a recuperar. Y por lo tanto para él es neutro. Pero a mí me va a servir porque yo con ese IVA que le estoy cobrando, puedo recuperar los IVAs que yo pagué en materiales de oficina, en compra de camioneta, en un montón de cosas que hasta el día de hoy los profesionales no tenían cómo recuperarlos. Matías, queda clarísimo. Oye, y una última observación o
sugerencia, siempre que tú la encuentres correcta para nuestros socios, para nuestros amigos de la OA, es que nosotros lo que estamos haciendo ahora es que cuando nos piden un presupuesto o cuando llegamos a un acuerdo de honorario y mandamos una carta de acuerdo de honorario, estamos advirtiendo por los plazos que significa, en el caso nuestro, por ejemplo, cobramos siempre en las cuotas mensuales iguales y consecutivas que signifique la etapa entre proyecto, proyecto y obra. Si hacemos una obra que va a durar 24, cobramos 24 meses, por lo tanto, como vamos a estar afectos, estamos advirtiendo desde ya de que en caso de que esté afecto a vida es un tema que le compete a nuestro mandante. No sé si sea una buena recomendación, pero nosotros estamos para no correr este lío entero. Es una súper buena recomendación. Lo que pasa es que muchas veces nosotros los profesionales tenemos el palo corto de la escoba y tenemos que adecuarnos un poco a cuando... Claro, pero si se puede hacer, existen algunas cláusulas que se pueden poner en los contratos de prestación de servicios que lo que hacen es trasladar el peso económico de los impuestos. Y decir que todos los pagos serán exentos de impuestos o serán de forma líquida. Los pagos serán líquidos y por lo tanto, si es que existe una carga tributaria eventualmente, esa carga, el peso, a pesar de que uno tiene el peso jurídico y administrativo de declarar y pagar el impuesto, yo puedo repetir o puedo pedir que se pague por sobre el precio del impuesto. Esas cláusulas se pueden poner en los contratos, pero va a depender mucho del poder negociador que yo tenga y del peso del cliente también. Correcto. Gracias. ¿Ya de qué? Alfredo. No se escucha. Sin voz, Alfredo. Está muteado. Está muy muteado. Súper muteado. Sigue muteado. No, que estoy con el teléfono y se me cambió de página. No, mira, yo paso porque la pregunta que hizo Gonzalo era exactamente lo que iba a preguntar yo, una de las que hizo él. Perfecto. Así que estoy ok. Gracias. Dale, gracias. Oye, yo a propósito de lo que comentó Matías y de las preguntas que se hicieron a continuación, las inmobiliarias, que es el cliente más recurrente normalmente de los arquitectos, y después los industriales, pero inmobiliarias, entre mercado de vivienda, mercado de oficina, un poquito más deprimido hoy día, y mercado de comercio, que justifican probablemente para la gran mayoría toda su facturación o una buena parte. Y la inmobiliaria, ese IVA, primero lo acumulan y lo recuperan 4 años más tarde, ¿ya? O 5 años, dependiendo de la longitud del proyecto, del tamaño del proyecto. Entonces, no le resulta indiferente. Los inmobiliarias, yo ya he visto que van a corcoviar algunas. No en el sentido de pedir, oye, anúlame el IVA, sino que, por un lado, te dicen, bueno, pero tú tienes crédito, no me puedes cobrar el servicio más IVA 100%, en cuyo caso determinar cuánto crédito. Los arquitectos tenemos bien poco crédito de IVA, del otro tenemos crédito todavía. Entonces, obviamente, aparte de las licencias, una camioneta por ahí, el papel confort y el café en la oficina, es re poco. El 90% de nuestro gasto es personal e infraestructura física. No sé si la cuenta de la luz vendrá con crédito de IVA, pero van por ahí los rangos. O sea, ojo con los servicios que contratan también, porque a los servicios que contratan también les va a pasar esto. Claro, pero me lo van a agregar y yo tengo que deducirle también. Sí. Probablemente a un abogado o a un contador le pasa muy parecido al arquitecto. Sí, exactamente. Entonces nosotros, yo diría que hoy día los gastos más relevantes podrían ser sujetos a IVA o que nos otorguen crédito de IVA, sería las licencias, que son carísimas. Sí. Pero hay un tema que las empresas inmobiliarias que van a tener que cambiar un poco el modelo de negocio, porque esto ya no es la reforma que está, sino que la reforma que se está negociando elimina el crédito en la construcción. Entonces, ¿por qué? Porque las inmobiliarias se quedaban tranquilas, que esperaban los 4 años a que se empezara a vender y todo el problema, porque ellos tenían un beneficio, que ellos tenían una devolución de cierto crédito por parte del fisco, inmediatamente, que es el crédito del 11%, ellos terminaban pagando un IVA reducido. Bueno, ese beneficio se terminó. Entonces, por lo tanto,
las inmobiliarias ya están empezando a pensar fórmulas para efectos de adelantar los créditos fiscales, porque si no van a tener un tema financiero, porque van a tener que esperar 4 años para recuperar los IVA que paguen. Y las constructoras, los materiales de construcción son todos con IVA. Y si esperan 4 años para recuperar el crédito por los materiales de construcción, van a tener un problema financiero grave. Entonces, ellos también van a tener que empezar a repensar su estructura de negocio en relación con el IVA. Entonces, ahí yo me esperaría un poco en cuanto a ver qué hacen las inmobiliarias también a partir del 1 de enero del próximo año. Buenísimo. Oye, les pido a todos, por favor, respetar el orden que venía Patricio Morelli. Y bueno, así que ahora, gracias por la paciencia, Patricio. Te damos la palabra para seguir aquí con el... Gracias, Martín. Gracias, Martín. Patricio Morelli. Matías, yo quería volver un poquito atrás, porque mencionaste algo que me dejó preocupado. A ver, quiero entenderlo bien. Yo tengo hace 22 años una sociedad limitada, pero una sociedad limitada de personas y sociedades. O sea, están los socios personas y además hay sociedades. Y hay otras sociedades. Tienen que salir. ¿Tienen que salir? Tienen que salir. Eventualmente tienen que salir. Las sociedades. Sí. O crear una nueva sociedad abajo o paralela en que sean solo personas naturales. Si es que quieren mantenerse dentro de esta exclusión del IVA. Pero claro, porque uno de los requisitos es que sean solo personas naturales los integrantes. Perfecto. Pero yo tiendo a pensar que tú tienes razón en el sentido que a nosotros hay una oportunidad, no sé si de negocio, pero de maximizar nuestro negocio, digamos. Una oportunidad que no existía antes, por lo menos. Que no existía antes, exactamente. Sí. Sí, yo creo que se tienen que sentar, hay que ver cada caso a caso y sentarse a tirar números, en el fondo. ¿Cuánto IVA yo estoy perdiendo? ¿Cuánto IVA podría recuperar? ¿Cuántos clientes, personas naturales, cuántos clientes, consumidores finales tengo? Y en base a todo eso, sentarse, ver todos los números y ver cuál es la estrategia, la mejor estrategia. Para algunos la estrategia va a ser hacer una nueva sociedad y solamente prestar servicios sin IVA. Para otros la estrategia va a ser tener 2 sociedades. Pero tienen que meterle números y revisar caso a caso. En el caso nuestro, nosotros en general no le prestamos servicios a consumidores finales, sino que a inmobiliarias, a empresas, que es distinto que muchos de los connotados arquitectos que están aquí presentes, que sí le dan servicio a consumidores finales a través de las casas, las viviendas unifamiliares. Ya, Matías, muchas gracias. Ya, ¿de qué? Gracias a ti. Ahora le damos la palabra a Fernando Colchero, que está esperando hace rato y tiene también una consulta la habíamos escrito hace rato por el chat. Hola Martín, hola Matías. Gracias por la charla. Tengo la pregunta, Matías, ¿qué pasa cuando uno tiene ya contratos firmados con clientes a través de su SPA, que fueron acordados en valores sin IVA, antes que incluso fuera un proyecto de ley, lo que hoy día ya va a entrar en vigencia, y que ya realizaron pagos en el pasado y que van a tener que seguir pagando después del 1 de enero del 2023? ¿Qué ocurre en ese caso? Uno va a tener que empezar a facturar una factura en el valor acordado más IVA, tiene que negociar con el cliente un nuevo valor. A ver, ahí todo va a depender, porque ahí nos tenemos que ir al hecho imponible en materia del IVA. Y hay hechos imponibles especiales dependiendo de la forma del contrato, si son contratos generales de construcción, si son por administración. Si son por administración, el hecho imponible no es el contrato completo, sino que son los estados de pago. Y por lo tanto, cada estado de pago se va a regir por la ley al momento de que se genere el estado de pago. Y por lo tanto, si yo tengo estados de pago posteriores al 1 de enero del 2023, independiente que el contrato se haya celebrado antes, se va a regir por la normativa posterior. ¿Y eso aplica a los contratos de servicio también como los nuestros? Porque tú haces referencia a contratos de construcción. Aquí yo estoy pensando en un contrato de servicio. Lo que pasa es que el contrato de servicio, en este caso, el servicio se entiende prestado cuando se genera el pago. Y yo tengo que emitir la factura cuando se genera el pago, en el mes que se genera el pago. Y por lo tanto, si yo tengo un servicio que se va pagando por parcialidades,
yo no genero todo el precio del servicio al momento de que celebro el contrato, sino al momento en que yo recibo el pago y tengo un mes para emitir el documento que es la boleta o la factura. Entonces, por lo tanto, si hay contratos en ejecución, yo me acercaría al cliente a buscar una fórmula distinta. Hay fórmulas jurídicas para hacerlo. Por ejemplo, lo que se puede hacer, se puede adelantar todo el pago para antes del 31 de enero, del 1 de enero, y firmar una carta, un anexo, en que hay un pagaré, y que en el fondo se gatille el pago, pero yo, posteriormente, yo hago una novación, y en virtud de una obligación distinta, a mí me empiezan a pagar los próximos meses. Pero el contrato mismo se entiende cumplido el pago antes del 1 de enero. Hay fórmulas de hacerlo, pero hay que revisar cómo están redactados los contratos. Pero si es que yo tengo un contrato de prestación de servicios con estados de pago a lo largo del tiempo, a partir de los que se paguen después del 1 de enero ya se les aplica la norma nueva. Ok, gracias. Sí. ¿Ya de qué? Hay una pregunta, Matías, del chat, de Rodrigo García, y dice, ¿es necesario hacer una sociedad espejo si ya somos sociedad SPA, cuando en el caso de una persona natural es posible hacer una boleta de honorarios personal? ¿Qué pasa en este caso con la declaración? Ya. Sí, yo puedo ser una sociedad de personas o una persona natural. El tema de las personas naturales tienen otros problemas. El motivo por el cual un prestador de servicios se establece como sociedad también tiene un tema tributario, que es el tema del diferimiento del impuesto. Yo cuando tengo una renta como sociedad, yo pago el impuesto de primera categoría o el de segunda categoría en este caso, pero no pago el impuesto final mientras yo no retire los dineros de esa sociedad. Yo ahí creo una especie de parachoque, que en el fondo yo mantengo la plata en la sociedad, pago el impuesto corporativo o el impuesto de segunda categoría, pero no pago el impuesto final. Si yo funciono como persona natural, no voy a tener que gravar con IVA, pero no tengo esta posibilidad de diferir el impuesto. Y todo lo que cobre se me va a ir directamente al global complementario. No puedo manejar, y el problema del global complementario es que si es que yo tengo un año que gano mucha plata, voy a pagar mucho, y después al año siguiente, si gano poca plata, voy a pagar poco. En cambio, si yo mantengo una sociedad, yo esos 2 años en que gané mucho y gané poco, puedo manejar los retiros de mi sociedad para efectos de pagar medio los 2 años y que la suma de los 2 años termine pagando menos impuestos. Entonces, claro, yo me puedo mantener con una SPA y persona natural, pero pierdo esta posibilidad de diferir el impuesto por parte de si es que yo emito boletas o factura como persona natural. También hay un tema de responsabilidad. Y aquí ya me salgo del tema tributario, pero el prestar servicio como persona natural me pega directamente, si hay algún problema de alguna demanda o algún tema de responsabilidad, me pega directamente en mi patrimonio como persona. En cambio, si yo presto el servicio como sociedad, en el fondo cualquier tema de responsabilidad va al patrimonio de la sociedad y no me afecta a mí mi patrimonio personal. También hay un tema de responsabilidad. Perfecto. Sí, pero Matías, perdón, ¿puedo sí, perdón, dale. Es que, mira, nosotros somos ya hace bastante tiempo una sociedad por acciones. ¿Ya? Y cuando tú te referías, y nosotros en realidad hoy día, mayoritariamente nosotros prestamos servicios a inmobiliarias o a clientes industriales. Sí. Pero siempre nos encarga una casa, que en el caso nuestro es bastante poco, digamos. Nosotros no... Se cayó. Se cayó, pero bueno, sí, si es que se puede seguir prestando servicios como persona natural, claramente. Y si es un tema específico de cada tiempo, no necesitan hacer este tema en las dos sociedades. Si no tienen problema con que la sociedad que tienen esté grabado con IVA a partir del 1 de enero del 2023 y si todos sus clientes son clientes corporativos, no es necesario hacer ninguna adecuación. No, pero de todas maneras nos va a pasar esto que, como decía, por ejemplo, Ignacio u otros, que nosotros venimos con contratos de hace bastantes meses atrás, sí, que están en construcción, que nos están eso hay que revisarlo. Ya, porque hay que revisarlo y hay formas de solucionar ese problema. Se pueden hacer ciertas operaciones, ciertas innovaciones, siempre conversando con el cliente, pero se pueden hacer ciertas cosas para evitar el problema porque para el cliente muchas veces también va a ser un problema empezar a estar grabado
por los siguientes estados de pago esté grabado con IVA, es una complicación. Entonces hay formas de solucionarlo, pero claro, hay que revisar los contratos y hay que revisar el caso a caso. ¿Y qué pasa con los contratos que uno tiene con el Estado, por ejemplo? Porque esos son, en definitiva, son distintos a los con sociedades de otra índole. Ahí no hay que mucho es una de las preguntas que han hecho en el chat ahí no hay también. mucho que hacer. Ahí no hay mucho que hacer. Y respecto al tema de los contratos, es importante también el tema de que muchas veces para postular a licitaciones te exigen historia. Entonces, no es llegar y eliminar tu sociedad antigua y crear una sociedad nueva, que no va a tener historia. Entonces, ahí hay que revisar, se pueden hacer cosas. Por ejemplo, lo que yo puedo hacer ahí es la sociedad antigua, yo la divido. Más que crear una sociedad nueva espejo, yo la sociedad antigua hago una división societaria. En que una, mantengo la historia, pero tengo dos sociedades. Son cosas que hacemos, son locuras que a veces pensamos los abogados para solucionar estos problemas específicos, pero siempre hay algo que darle una vuelta. Okay. ¿Te parece, Matías, que sigamos con la presentación? Sí. Ya, muchas gracias. Sí, ya. Entonces, esto era el primer tema, y ahora cortito voy a seguir con el segundo tema, que es algo que todavía no es ley, y por lo tanto por eso tampoco lo vamos a ver tan profundo, pero existe un proyecto de ley, que es la reforma tributaria, que está bien complicada. Yo les voy a ir levantando algunos puntos que pueden ser relevantes para ustedes. Yo no voy a hablar de toda la reforma tributaria, pero hay ciertas cosas que les pueden afectar a ustedes. Por ejemplo, se establece una reducción del impuesto de primera categoría de un 27 a un 25%. Esto podría pensarse que es bueno, pero el motivo por el cual se hace la reducción no es tan bueno y se va a entender un poco más adelante. Se establece también una tasa de desarrollo de empresa, que es básicamente una especie de beneficio por reinvertir, ¿ya? Por esta tasa de desarrollo de empresas del 2% es un poco mentirosa la reducción del 27 al 25%, porque el impuesto de primera categoría va a ser 25%, pero si yo no hago una inversión efectiva en la empresa, me aplican esta sobretasa del 2% y por lo tanto, si yo no tengo una inversión efectiva en la empresa, yo voy a tener que pagar un impuesto de 27% de impuesto de primera categoría. Y no todas las áreas de negocio o los sectores económicos pueden hacer inversiones en la empresa. Si yo tengo una sociedad de inversiones, ¿qué inversión voy a hacer en la empresa? Tienen que ser inversiones en productividad, maquinarias, cosas así. Entonces, si yo tengo una sociedad de inversiones en las cuales manejo mi cartera de acciones o manejo mis inversiones, yo no puedo invertir en productividad dentro de la empresa. Entonces, al final, sigue siendo una tasa del 27%. Pero aquí ya empieza la diferencia. Se crea un impuesto a las rentas del capital, que es decir, a las rentas, básicamente de las rentas de las sociedades, que es de un 22% con tasa fija, y sin crédito de impuesto de primera categoría. Es decir, si yo soy socio de una empresa, hasta el día de hoy, yo cuando retiro utilidades de la empresa, ese retiro de utilidades va a mi global complementario, que va de 0 al 35% al 40%. Pero por esas rentas, yo puedo imputar el impuesto de primera categoría, que es de un 27%, a mi impuesto final, y por lo tanto yo pago la diferencia. Si yo tengo un impuesto global complementario de más del 27%, solo completo, y si tengo un global complementario de menos del 27%, yo incluso puedo recibir devoluciones hasta el día de hoy. Y por eso nosotros manejamos esto del tema de los retiros y el diferimiento. Ahora eso cambia, porque ya se desconecta el impuesto de primera categoría con el impuesto final, y voy a tener que pagar finalmente un impuesto de un 25, un 27% en primera categoría, y un impuesto del 22% único por los retiros de la empresa, que si lo sumo voy a llegar casi a un 60% de impuesto de tasa real. Y este 22% no se aplica solo a los retiros de la empresa, sino que también a los mayores valores por venta de acciones. Hasta el día de hoy, si yo tenía una acción de una sociedad y la vendía, tenía que calcular el costo tributario, que es lo que me costó comprarla, y el valor de venta, la diferencia, eso se llama mayor valor, y eso básicamente yo pagaba un impuesto del 10%. Ahora ese impuesto sube a un 22%. ¿Ya? Esa es una de las primeras modificaciones que se hace. También se establece
una tasa al diferimiento en sociedades de rentas pasivas. ¿Cuáles son las rentas pasivas? Básicamente, sociedades de inversión. Si yo tengo una sociedad que se dedica a tener bienes raíces y arrendarlos, esa es una renta pasiva. Si yo tengo depósitos a plazo y tengo solo rentas del depósito a plazo, son rentas pasivas. Las rentas pasivas se oponen a las rentas operativas. La renta de la fábrica de zapatos es una renta operativa. Todas las que no implican una actividad son rentas pasivas. Intereses, cánones de arriendo, dividendos de sociedades. Si yo tengo una sociedad que se dedica a eso y yo tengo utilidades acumuladas, quiero mantenerlas acumuladas, voy a tener que ir pagando un 1,8% anual por esas utilidades acumuladas que no retiran. ¿Ya? Después, se establece un impuesto a la riqueza o al patrimonio. Y esto también ha sido súper polémico, porque se establece un impuesto al patrimonio inmovilizado que va desde un 1,8% hasta un 3% dependiendo del monto. Empieza a pagar este impuesto los patrimonios de aproximadamente más de 4 millones de dólares. Pero hay un tema, estos le han dicho el impuesto a los súper ricos y un montón de cosas, pero si uno piensa, 4 millones de dólares de patrimonio no es mucho. Y sobre todo, si es que la ley se mantiene como está, en que no se deducen los pasivos. Entonces, piensen en una persona que tiene una empresa, que tiene un galpón ubicado en Huechuraba, tiene un par de oficinas, no es difícil que llegue a un valor de la empresa de unos 2 millones de dólares, más una casa y una casa en la playa. No es difícil llegar a los 3 millones de dólares. Bueno, si yo llego a los 3 millones de dólares de patrimonio, todos los años voy a tener que pagar un 2% de mi patrimonio como impuesto. Es decir, básicamente en 50 años me consumo el patrimonio. Otro tema que es relevante y que también tiene relación con el negocio inmobiliario es que existe hasta el día de hoy una ley que es la ley Saldívar, que establece que yo puedo deducir como crédito los intereses pagados en los créditos hipotecarios. ¿Ya? Eso se limita muy fuertemente, casi se elimina. Y eso era un beneficio sobre todo para los profesionales jóvenes que se compraban su primer departamento, que deducían de su impuesto global complementario, deducían los intereses pagados por los créditos hipotecarios. Eso se elimina. La otra reforma importante que también les puede pegar a ustedes es que cambian los tramos del global complementario. Y aquí les tengo un monito. Al lado izquierdo tengo las tasas actuales y al lado derecho está la propuesta. ¿Qué cambia? Cambia a partir de los 4 millones de pesos mensuales de ingresos, ¿ya? de renta personal. Si yo tengo un promedio de 4 millones de pesos mensuales hacia arriba, los tramos van a empezar a subir. Y por ejemplo, si yo gano entre 4 y 5 millones mensuales, en vez de pagar un 23%, voy a empezar a pagar un 26%. De 5 millones a 6 millones 300, paso de un 30 a un 35. Y si gano entre 6 y 8, paso de un 35 a un 40%. Y si gano más de 8, paso de un 40 a un 43%. Es decir, suben las tasas básicamente de los profesionales. Básicamente, y eso lo he conversado con varios abogados, esta reforma nos pega a nosotros bastante. En que, en general, los profesionales no somos multimillonarios, pero si ganamos sobre 4 millones de pesos mensuales, nos va a pegar y vamos a tener que pagar más impuestos. Eso sumado a, si es que tenemos sociedades, sumado a un montón de otras cosas, sumado a que, si es que, por ejemplo, la cotización de salud deja de ser a la ISAPRE, eso también va a ser considerado un impuesto. La carga tributaria va a empezar a subir mucho y hay que prepararse para eso. ¿Qué otro tema puede ser relevante para ustedes? Bueno, las rentas de arrendamiento ahora van a tener que tributar. Hasta ahora había una exención para las personas naturales, no las empresas, que arrendaban bienes raíces. Ahora va a haber que incorporarlas en el global complementario.
los fondos de inversión privados, que era una forma de estructura para desarrollos inmobiliarios muy importante, porque no pagaban impuestos de primera categoría, ahora van a empezar a pagar impuestos de primera categoría. Y las empresas van a tener también una limitación a la utilización de las pérdidas. Yo podía tener pérdidas grandes y consumirme toda la renta de un año. Ahora voy a tener una limitación de un 50% de la renta líquida disponible para utilizar las pérdidas. Y hay otro tema inmobiliario que es relevante, que no lo puse ahí, pero que se los quería comentar, que es el mayor valor, el impuesto al mayor valor por enajenación de bienes raíces por parte de personas naturales. Todo este tema de las 8.000 UF. No sé si se acuerdan que si uno tiene bienes raíces comprados con posterioridad al año 2004 y los vende, el mayor valor entre la venta y la adquisición paga, pero tengo un beneficio de 8.000 UF asociado al RUT, y por lo tanto, cuando paso esas 8.000 UF, empezaba a pagar impuestos. Una vez que pasaba esas 8.000 UF, el mayor valor tenía una tasa especial de impuesto único de un 10% sobre ese mayor valor. Eso se elimina. Y ahora, si yo vendo un bien raíz y ya consumí las 8.000 UF que tenía, ese mayor valor va a ingresar en mi global complementario. Tengo algunos beneficios por ahí, pero en general va a ingresar al global complementario. Y por lo tanto, básicamente me va a aumentar mi progresión y mis tramos en ese año en que yo venda el bien raíz. Eso es un poco algunas cosas de la reforma que les podrían pegar a los profesionales. Martín. Perfecto, muchas gracias. Ignacio Hernández preguntaba si respecto a los tramos que informaste tú de los nuevos porcentajes, si esos tramos de renta se reajustan con el IPC anualmente o... No, lo que pasa es que esos tramos están en UTA y UTM, unidades tributarias anuales y mensuales, y esos se van reajustando automáticamente, es como que estuvieran en UF. Perfecto. Entonces van subiendo de acuerdo al IPC. No sé si hay alguien más que tenga alguna duda, pregunta en relación a esta segunda parte de la presentación. Bueno, si no es así, te damos las gracias, Matías, por tu tiempo, por tu clara y explicativa presentación de un tema. Disculpen que por deprimirlo, pero es mi pega. No, está bien. Yo creo que y si tienen alguna duda, me pueden escribir o mandar un correo. Les pueden pedir a las chicas de la asociación, ellos tienen mis datos, me pueden mandar un correo si tienen una duda más específica y lo podemos conversar. Perfecto. Muchísimas gracias por tu tiempo y buena disposición, porque la verdad que es un tema que nos toca a todos y como bien dices tú, nos va a afectar en el futuro, así que tenemos que estar preparados para lo que viene. Exacto. Muchas gracias, que estén muy bien.